Nos acompaña ya, como les adelantaba al principio de este programa, Bruno Navarro, que es el coordinador de geopolítica de ISEP y también analista en seguridad y defensa. Muy buenas tardes, Bruno. Buenas tardes. Bueno, contigo vamos a tratar de analizar todas las claves, pero antes necesitamos un contexto histórico. ¿A cuándo se remonta este conflicto y cuál es el origen de la ofensiva actual? Bueno, muy brevemente, muy esquemáticamente, porque si no nos tiraremos. Realmente el conflicto árabe-israelí en Palestina, Israel, data sobre todo del siglo XIX, principios del XX, colonización, llegada de judíos de forma creciente, que al final hace que surjan problemas entre ambos. La guerra propiamente dicha, aunque hubo conflictos armados de importancia, la guerra propiamente dicha que estamos viviendo ahora data del año 47, con el plan de partición de Palestina por parte de Naciones Unidas, que da lugar a una guerra civil. Entonces todavía están los británicos allí, con lo cual es una guerra civil entre árabes y palestinos bajo el mandato británico. Al año siguiente Israel declara la independencia y aquello se convierte ya en, junto a esa guerra civil entre judíos y árabes dentro de esa nueva Israel, que además se va expandiendo, hay una guerra internacional. Ya pasa a ser un conflicto regional porque los países árabes, que hasta entonces no se involucraban porque estaban los británicos al mando, una vez que desaparecen los británicos y Israel declara su independencia, proceden a hacer la primera de los ataques consensuados contra ese naciente Estado que no desean que esté allí. No precisamente para ayudar al pueblo palestino. Esto hay que tenerlo claro, que el pueblo palestino ha tenido una agenda que es echar a los, como dicen ellos, ¿no?, echar a los judíos al mar y recuperar Palestina, o tener Palestina como territorio propio árabe, y los países árabes lo que han tenido son sus agendas propias, en ocasiones era incluso de anexionarse determinadas partes de Palestina ellos mismos, en las cuales han ayudado o no a los palestinos según el momento histórico, el momento político que podía convenir a sus intereses. Como he dicho, ha habido varias guerras, varios picos, pero el conflicto ha estado siempre. Ha habido varios picos de guerra, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur y otros que han estallado en lo que podríamos llamar una guerra formal, pero luego el resto del conflicto ha estado latente. Bueno, cuando digo latente hablamos de a lo mejor cientos de muertos al año. Este mismo año, 2023, antes del inicio de esta guerra, llevaban ya casi 300 muertos entre palestinos e israelíes en esa no guerra, que no deja de ser un conflicto armado. Esta expansión territorial de Israel a lo largo de sus guerras, en ocasiones para abarcar territorios que consideran suyos y en ocasiones para abarcar territorios que les podían defender porque es un estado muy chiquitito que en el momento en que es invadido enseguida se puede llegar a la capital. ¿Cómo evito eso? Expandiéndome incluso a territorios que no quiero, que no son propios míos o que no considero propios o que nadie va a considerar propios. Lo ha hecho en el pasado con la península del Sinaí, que ya no la tiene, ya la entregó a Egipto, pero mantiene lo que se llaman 3 territorios ocupados, esa famosa expresión de territorios ocupados. ¿Cuáles son? Hay uno al norte, en la frontera con Israel, con Líbano y Siria, que son los Altos del Golán. Hay uno en el este, que es el principal, el mayoritario, que son Cisjordania, la frontera con Jordania, y que incluye también en el borde a Jerusalén. Y hay uno al sur, en la frontera con Egipto y dando al mar, que es precisamente la franja de Gaza, que es la que estamos ahora hablando. ¿Cuál es la razón oficial de Hamás? Digo oficial porque supongo que luego hablaremos de cuáles son otras razones, ¿no? Razón oficial que han esgrimido Hamás para este ataque. Este ataque que mezcla el ataque militar, el ataque de guerrilla y yo no lo llamaría un ataque terrorista, sino algo peor. Es un conjunto brutal de ataques terroristas en diferentes puntos del país, como no se había dado, yo creo, en la historia de Israel. Bueno, la razón oficial es precisamente los 300 casi muertos que llevamos en lo que va de año, sobre todo en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, y en la propia Jerusalén, en la mezquita, en la explanada de las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa, que es el imaginario colectivo del Islam, después de la Meca y Medina, es el lugar más sagrado que tienen. Hay diferentes entidades religiosas, pero sobre todo es la mezquita de Al-Aqsa, donde están acusando, y así lo ha dicho Hamás, acusan a los colonos israelíes y a las fuerzas israelíes de desacralizar, de quitarle el elemento sagrado islámico, permitiendo a los judíos pues hacer determinadas actividades allí. De hecho, la ofensiva de Hamás la han llamado, no por casualidad, tormenta de Al-Aqsa o diluvio de Al-Aqsa, según se mire la traducción. Y la segunda razón oficial de Hamás es, claro, Hamás, digamos, que lucha por la causa palestina en general, pero aquí hablamos de Jenin y Al-Aqsa, que están en Cisjordania y Jerusalén, pero también tiran a lo suyo, están en Gaza, ellos controlan Gaza, con lo cual la segunda razón ha sido precisamente el bloqueo
lo que llaman el feroz bloqueo israelí a la Franja de Gaza, que les mantiene asfixiados. Pero parece que este conjunto de brutales ataques terroristas, como bien decías, llevaban meses y meses preparándose y, sin embargo, ha pillado a las autoridades de Israel totalmente desprevenidas. ¿Por qué se produce justo ahora, en este momento? Claro, y ahí vienen las otras razones que, bueno, jamás lo ha dicho, pero que todo el mundo puede entender. Primero, la víspera del ataque, es decir, el viernes, se producía el 50 aniversario de la guerra de del inicio de la guerra de Yom Kippur, la guerra del año 73. Es una fecha totémica porque es el momento en que Israel se dio cuenta que no siempre podía ganar y que podía sufrir enormes pérdidas en un ataque por sorpresa. Y han hecho lo mismo, un ataque por sorpresa con grandes pérdidas, especialmente a la sociedad civil israelí. Pero es verdad que este ataque podrían haberlo hecho hace un mes o dentro de un mes y ya no tendría nada que ver con la guerra de Yom Kippur. ¿Y cuál es la razón de fondo a mi modo de ver? ¿De acuerdo? La lectura que yo hago es que es un intento de romper las negociaciones que van por muy buen camino entre Arabia Saudí e Israel para la normalización. Recordamos que en 2020 Trump consiguió, quizás su más sonada victoria diplomática, fue conseguir que 4 países musulmanes reconocieran el Estado de Israel. No ocurría desde que lo hizo Egipto y Jordania, pero hacía décadas de esto. Y consiguió pues que Marruecos y Sudán, pero sobre todo Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, reconocieran el Estado de Israel. Desde entonces, los israelíes han intentado ampliar y con el apoyo de Estados Unidos, de ampliar ese reconocimiento, y precisamente ahora se estaba negociando con el patriarca del sunismo. El patriarca, o sea, si Arabia Saudí realmente firma el reconocimiento de Israel, van los demás en cadena, porque es el país, como he dicho, el patriarca del Islam suní, que es el mayoritario. Con lo cual, ¿y qué es lo que ocurre en esas negociaciones? Al principio se hablaba de Palestina, claro, los saudíes decían, nosotros como musulmanes tenemos que poner sobre la mesa la causa palestina. Israel dijo que la causa palestina se quedaba fuera y parece ser que en las negociaciones no va el tema palestino. Salvo una declaración que harán muy pomposa de hay que terminar el conflicto, tenemos todos que tal, no había ninguna exigencia realmente que si no se cumplía por parte de Israel diera el traste a las negociaciones. Con lo cual los palestinos han visto que como esto llega así van a estar más solos que jamás en su historia y eso no es bueno para ellos, con lo cual a mi modo han dado este ataque para decir al mundo estamos aquí, podemos seguir luchando como en los viejos buenos tiempos, somos capaces de poner de rodillas a Israel y imposibilitar al rey de Arabia Saudí a continuar las negociaciones, por lo menos demorarlo durante años, porque ahora el rey de Arabia Saudí, ante la previsible, ya la estamos empezando a ver, respuesta demoledora de Israel, que ha perdido 700 ciudadanos, entre ellos la mayoría civiles, en circunstancias horrendas. Por lo tanto, la respuesta demoledora de Israel provocará posiblemente que Arabia Saudí no pueda vender a su público y al resto, a sus ciudadanos y al resto de la sociedad musulmana, pueda vender esas negociaciones que llegan a buen término. Así que posiblemente este ataque a Hamás le haya servido para mantener todavía el status quo en la región. Otra cosa es que tenga unas consecuencias imprevisibles, regionales, que aún no podemos calibrar. Pero esa victoria diplomática yo creo que sí que era el motivo fundamental de fondo, de hacerlo ahora me refiero. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Hamás? Bueno, los puntos fuertes de Hamás es lo que hemos visto. Cuando hablamos de un grupo terrorista pensamos en ETA, pensamos en el IRA, pensamos en las Brigadas Rojas, no. Estos grupos terroristas son mucho más que grupos terroristas. Tienen una parte puramente terrorista, de pongo una bomba, pego un tiro, doy una cuchillada, y tienen otra parte guerrillera, miliciana. Pero es que han demostrado que incluso son casi un ejército, como le pasa a Hezbollah. Hezbollah es más ejército todavía. Pero son grupos terroristas que tienen una capacidad militar tremenda y es lo que han demostrado ahora. Tienen esa capacidad. Tiene una capacidad misilística importante. Gracias a Irán se habla entre 3.000 y 5.000 cohetes, más todos los que tienen, que no han utilizado. Es tremenda esa capacidad misilística y de cohetería. Pero además tiene una capacidad militar, o sea, han sido capaces de hacer un ataque muy complejo, en el cual a la vez que bombardeaban con misiles, con cohetes, a la vez hacían un ataque por tierra, mar y aire. Ojo, es por tierra, porque han penetrado, no se han colado como otras veces, han roto las defensas israelíes y han tomado al asalto militar puestos fronterizos. Si alguno tiene alguna opción de viajar a fronteras de Israel o incluso verlo por internet, se lo aconsejo. Los puestos fronterizos, los búnkeres israelíes son tremendos, es
todavía en mejor estado, mejores construcciones, más sólidas, incluso que los que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pues eso lo han tomado al asalto, algunos de ellos, los milicianos de Hamás, fuertemente armados. Pero es que además han ocupado partes de una ciudad, han ocupado pueblos, granjas. 48 horas después de inicio de los ataques se sigue combatiendo en territorio israelí. Todavía no se ha expulsado, sigue habiendo focos donde no se ha expulsado o aniquilado todavía a los milicianos. Han atacado también por mar, desde embarcaciones, y han atacado por aire, desde parapentes. Es decir, estos son los puntos fuertes, yo creo que de Hamás. Y luego que esto ha demostrado otro punto fuerte, y es que crecen en detrimento de Fatah. Fatah, nos acordamos de Yasser Arafat, la OLP. Fatah es, digamos, que es el partido más importante, el que domina el entorno, la constelación de la OLP. Bueno, Fatah está en caída. Ya no en Gaza, donde gobierna Hamás sin ninguna autoridad en contra, pero es que posiblemente gane las próximas elecciones y se celebran en Cisjordania y asuma el control total de la autoridad palestina, que recordamos que tiene dos núcleos separados físicamente por Israel, que es Gaza y Cisjordania, y asumirá el control seguramente de Cisjordania, donde ya ganó las elecciones en su momento, en 2006, y donde un golpe de Fatah les quitó el poder, hubo una guerra civil, tomaron el poder Hamás en Gaza y se quedó Fatah en Cisjordania, pero eso es muy fácil que cambie, porque lo que ha demostrado Hamás, entre otras cosas, es que Fatah no se entera de nada en la lucha que tienen ellos contra Israel y que son segunda división. Así que esto es otra de las fuerzas que tiene. Y luego, en cuanto a apoyos, siempre se habla de Irán, Siria y Hezbollah. Es verdad, esos chiíes que se alían con Hamás, que son suníes, porque tienen un enemigo mayor, que son los judíos, con lo cual, para matar judíos sí nos llevamos todos bien. Luego ya nos mataremos por otros temas. Pero es verdad que financieramente, sobre todo el apoyo es de Turquía y especialmente de Qatar. Esa Turquía es la aliada nuestra de la OTAN y ese Qatar donde fuimos a celebrar el Mundial de Fútbol. Bruno, ¿cuáles son los apoyos de uno y otro, sobre todo en lo que se refiere a países musulmanes? Bueno, de países musulmanes, apoyo a Israel, sí. Cero. Lo único es quienes apoyan con la boca, simplemente con la boca pequeña, y quienes, bueno, pues están dando apoyo. Yo creo que aquí se ha visto claramente que entre los países musulmanes, aunque no se haya mencionado expresamente, lo que dije antes, básicamente, en cuestión de financiación de largo plazo, están Qatar, Turquía. Turquía quizás es el país musulmán más occidental o más vinculado a Occidente que apoya a Hamás, que además siempre en todos los foros internacionales hace gala del presidente Erdogan de Turquía de decir Hamás no es una nación terrorista y de ayudarles y de recibirles en territorio turco a sus líderes, con lo cual, bueno, ahí estarían. Irán y, digamos, en menor medida el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y la milicia Hezbollah, que precisamente ha hecho un pequeño ataque, como ellos dicen, en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, ha sido un ataque de artillería y cohetes, ha sido respondido por Israel y se ha quedado en eso, más que nada para decir, oye, algo hemos hecho, ¿no? Pero no parece, por ahora, que vaya a haber una escalada por parte de Hezbollah, que tiene otros problemas en su propio territorio. Eso en cuanto a Hamás. ¿Por qué el grueso de los países suníes de la región, las petromonarquías, no apoyan a Hamás? Pues porque Hamás se considera un brazo armado de los hermanos musulmanes, que es esta visión del sunismo que nace de Egipto, es expulsado de Egipto y al final acaba siendo expulsado de prácticamente todos los países del Golfo porque se considera una amenaza. Al final de cuentas es una revolución republicana, por así decirlo, y las petromonarquías lo ven como una amenaza. El único lugar donde encuentra apoyos en ese mundo suní realmente es en Qatar. Pero todos los demás países han considerado al grupo terrorista o expulsado de su territorio, Emiratos Árabes, Arabia Saudí naturalmente, Egipto también. De hecho, el bloqueo de Gaza, de Hamás en Gaza, no lo hace Israel solamente, lo hace Israel y Egipto. La frontera sur de Gaza da a Egipto y le tienen exactamente igual de bloqueado porque lo consideran un rival sistémico.
porque si hermanos musulmanes se desarrolla en sus respectivos países, pueden hacer tambalear determinadas formas de gobierno y determinadas formas de pensar. Así pues, los apoyos se ciñen al mundo chií, curiosamente, que deberían ser rivales, pero contra los israelíes, pues todos somos amigos, y a Qatar. Y luego, más lejanamente, Turquía, porque es un tercer actor en disputa entre ese intento regionalizador de quién domina la región, que tradicionalmente eran entre Irán y Arabia Saudí. Pues el Irán chií y Arabia Saudí suní, pues ahora surgió ya hace tiempo un nuevo actor, que es Turquía, que más que volcado hacia Europa, hacia Occidente, se vuelve a volcar hacia Oriente Medio, queriendo ser el paladín de ese mundo islámico, a ser posible suní y chií, es decir, dinamizar toda la región en su beneficio. Y para eso, pues ha encontrado una buena fórmula en apoyar económica y diplomáticamente a Hamás. Preguntas y análisis de la mesa. Me pedía la palabra Juan Antonio de Castro. Sí, la verdad, bueno, primero, muchísimas gracias porque me aclaró muchísimo su perfecta presentación y nos deja muy claro algo que es en este momento de lo que no podemos salir, que es una tragedia tremenda, un ataque mucho más que terrorista. A mí que le haya mencionado alguno como un ataque terrorista, eso es una guerra abierta. Es verdad que volverán hacia atrás porque no tienen ni ejército ni respuesta detrás, pero es mucho más que un ataque terrorista. O sea, yo creo que hemos batido el récord total de la sinrazón. Y luego los muertos, el concierto, es una salvajada absoluta. Entonces, hablar ahora es difícil en términos neutrales o en términos, digamos, geopolíticos, pero me preocupa muchísimo dos cosas. Uno, las dudas de Estados Unidos, en el fondo, en toda esta historia de financiar, ¿no?, a palestinos, de estar financiando, enviar tanto dinero de llamada ayuda humanitaria, cuando en realidad sabemos que todo esto se está construyendo y que si no intervienes desde el Consejo de Seguridad o tratas de conseguir una paz duradera, esto será el pan de cada día durante muchísimo tiempo. Esa postura, luego la postura de Qatar, Turquía, incluso Rusia con Siria, ¿a qué puede llevar toda esta activación geopolítica internacional, sabiendo que vivimos un momento en el que Ucrania, Rusia ahí tenemos una guerra allí, esto se puede plantear como un conflicto en el que intervengan otras potencias? Podríamos llegar a pensar en una labor más activa de Irán, y luego, por supuesto, tener cuidado también de quién somos amigos. Qatar está actuando de una manera también salvaje en favor de ellos, y qué es lo que va a decir ahora con respecto a esto, ¿no? Tengamos también en cuenta con quién nos aliamos o colaboramos. No sé cómo ve, si es posible que se produzca, digamos, una expansión geopolítica, una intervención o un papel más activo por parte de Irán u otros países, que cada uno se ponga en su lado y que intenten entrar de manera más activa en este conflicto, como ese peligro. Pues yo ahora mismo lo que veo es el punto concreto de este incidente y a dónde puede llegar, más que nada militarmente, en los próximos... Es que hay que tener en cuenta, me gustaba lo que ha dicho antes, que es algo más que un ataque terrorista. Es la primera vez desde hace 50 años que Israel declara la guerra. Es que a veces dicen, no, esto es el mayor pico de 2021. No. Es guerra. Es la primera vez que declara la guerra desde la guerra de Yom Kippur hace 50 años. Y es la primera vez que se combate en territorio israelí. Ya cada uno tiene un concepto de qué es Israel o no, según las expansiones, esto es un grigay, pero en territorio, digamos, aceptablemente israelí, a efectos de hoy en día, es la primera vez que se combate desde el año 49. Todas las demás guerras han sido en el Sinaí, en Gaza, en Cisjordania, en los Altos de Golán, incluso en territorio sirio, Jordania, pero nunca se ha vuelto a combatir, bombardeos sí, cohetes sí, nunca se ha combatido en pueblos o haciendo matanzas, o sea, en territorio israelí. Con lo cual es algo muy grave para los israelíes. Lo que estamos viendo de represalia ahora mismo no es lo que va a haber. Han declarado la guerra, han dicho ya... Va a ser mucho peor. Mucho más. Ya han dicho que va a ser una larga guerra, y yo creo que los bombardeos solos no van a bastar. Es verdad que Netanyahu ha dicho que ha amenazado con convertir Gaza en una isla desierta, pero creo que va más allá. Bombardeando no va a terminar con el problema. Posiblemente lo que yo creo que va a hacer, que es una intervención terrestre, tampoco lo vaya a terminar, pero es una intervención terrestre que costará muchas vidas, no solamente entre la población de Gaza, sino entre los propios soldados israelíes. Ya les ha ocurrido en el pasado, tienen muy buenas defensas y están ahora mismo preparados, seguro, preparados. Jamás han hecho antes de la ofensiva una preparación de, ojo, que luego vienen ellos.
Y si intervienen por tierra será para destruir todo lo que puedan las infraestructuras, pero no como la última vez que lo hicieron hace pocos años, sino van a llegar realmente al mar a una ocupación total durante ya veremos cuánto tiempo, como hicieron en el sur del Líbano en los años 80, y retirarse cuando crean que ya no hay ningún peligro de que resurja. La realidad es que en cuanto se vayan volverá a crearse un vacío y los mismos ciudadanos de Gaza volverán a crear esas mismas estructuras. ¿Y si demuestran que Irán está detrás física, tangiblemente, de una forma más seria que simplemente le hemos dado dinero, porque entonces también tenían que atacar a Turquía o a Qatar, o que le hemos ayudado un poco con los cohetes? Si hay algo más tangible, podrían llegar a tomar represalias, porque, digamos, Netanyahu ahora está contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, perdón, tiene que hacer algo. Y a lo mejor se ve impelido a bombardear objetivos en Irán. Y ya de paso aprovecho para destruir sus instalaciones de desarrollo nuclear, porque tarde o temprano, en un año, 2, 3, va a conseguir la bomba. Si esto ocurre, Irán no se va a quedar quieto, Irán sabe que esto puede ocurrir, se está preparando para ello y podríamos iniciar una guerra regional que podría terminar en un conflicto nuclear, porque aunque Irán no tenga la bomba, Israel sí. Y si Israel ve por los ataques masivos de Irán, estamos ya haciendo una especulación, pero muy plausible. Y luego en el ámbito internacional, bueno, quiere decir que podríamos llegar a un escenario nuclear, porque el único que tiene por ahora la bomba atómica es Israel. Pero me interesa eso que decía de Ucrania, porque si todo esto sirve de algo a medio o largo plazo, es para que Estados Unidos, con un nuevo frente de apoyo a Israel aquí, que veremos cómo termina, cuanto más se complique la situación aquí, en Oriente Medio, menos razones tendrá Estados Unidos y, por lo tanto, todos iremos detrás para el apoyo, esa sangría humana para los ucranianos, pero económica para los europeos y occidentales en general, menos razones tenemos para apoyarlo. Con elecciones en el Parlamento Europeo y elecciones en Estados Unidos el año que viene, si aquí se lía todavía más, si me permitís la expresión, es posible que solo sirva para irnos retirando con mayor celeridad del apoyo a Ucrania, que, por cierto, eso daría lugar posiblemente a una paz negociada entre Putin y Zelensky. Isaac. A mí me gustaría volver un poquito más atrás en el tiempo para que contaras, y qué mejor que en boca de un experto, a los espectadores y a esta izquierda que tenemos en España, que se ha posicionado abiertamente de parte de los terroristas, y que nos contaras cómo surge el Estado de Israel y, sobre todo, por qué es un Estado legítimo, el cual nuestra izquierda, por ejemplo, le niega la legitimidad, porque es un Estado que tiene derecho a existir, y cómo surgió el Estado de Israel. Bueno, pues yo voy a romper ahí un tema quizás tabú. Yo ni reconozco ni dejo de reconocer la existencia del Estado de Israel. Es un tema que yo entiendo que hay posicionamientos políticos, y yo como analista de geopolítica, y que no me mueve ningún afán político o partidista, ni que estoy vinculado a las negociaciones. Yo tengo que ver ambas partes. Cuando uno analiza en profundidad ambas partes, incluso después de las bestialidades que han cometido los unos, que no son los que ocurren los otros, es verdad que Israel se le acusa de que los puestos fronterizos de Gaza cada vez se está volviendo más, pues desde que escupen al palestino que quiere cruzar, les bloquean y dicen tú hoy no vas a trabajar porque me sale a mí de las narices, que incluso les pegan bofetadas delante de sus hijos. Esas cosas pasan. Pero claro, a pesar de eso, vemos las brutalidades que han cometido en estas últimas 48 horas y a uno le hierve la sangre. Dice, esto hemos pasado ya un límite. Pero atendiendo a las motivaciones políticas y a las razones de unos y otros, no a los efectos sobre esas razones, sino, ¿tiene razón de rebelarse? ¿Sí o no? ¿Cómo se revela? Es otra cosa. Una cosa es el derecho de hacer la guerra y otra es el derecho de la guerra, de cómo llevo la guerra, ¿no? Y yo diría que es un tema muy espinoso en el que todos podemos tener una opinión, y la mía, y de verdad que intento llegar a una conclusión, es que no tengo conclusión, porque es un tema muy complejo en el que hay una población autóctona, básicamente, mayoritariamente musulmana, árabe musulmana, con algunos judíos, generalmente también árabes, los que había nativamente, y algunos cristianos también árabes, que ven una inmigración creciente de judíos que tenían sus razones de hacer esa emigración, es decir, nosotros tuvimos una diáspora y ahora, siglos después, yo vuelvo a aquel lugar de mis ancestros donde nace mi pueblo, nace mi religión, y es normal que ellos quieran volver y van volviendo. Pero claro,
Los asentamientos. Los primeros, los originales en el siglo XIX, siglo XX, que van siendo apoyados en ocasiones por los británicos, en ocasiones cuando ven que los árabes se rebelan, los van frenando y van jugando los británicos como pueden con eso, pero los árabes van viendo como crecientemente los judíos van siendo de una ínfima minoría, van siendo casi un igual. Y en determinadas regiones, zonas, les van superando en número y les van expulsando de la vida social también, al igual que ellos hacen, dice, en las propias zonas donde antes vivían en paz, porque eran una minoría. Ahora es un problema y empiezo a actuar contra ellos. Eso al final deriva en una guerra civil y deriva después en un pueblo que también es normal que los judíos, al llegar a un momento en que tienen determinada cantidad de densidad, dicen: nosotros veníamos por algo y ahora es el momento. ¿Y qué veníamos? A recuperar nuestra ancestral patria de hace 2000 años. Ha llegado el momento, tenemos capacidad, tenemos armamento, tenemos algunos apoyos, no muchos, y vemos que podemos, vamos a iniciarlo. Y hacen esa guerra de independencia. Primero guerra civil, luego guerra de independencia. Encima se enfrentan a los países árabes que intentan destruir ese Estado de Israel porque lo consideran una amenaza existencial. Bueno, y ganan una guerra y ganan otra y ganan otra. Entonces, es cierto que es de admirar esa persistencia del judío, luego además ciudadano de Israel, pero el judío en conseguir su patria después de 2000 años y en mantenerse allí y en luchar contra el destino que prácticamente les ponía en el mar y haber resistido y haber... Está muy bien, pero luego hay que ver la otra parte en la que es lógico que esas generaciones de palestinos que perdieron sus casas, porque cuando se independiza Israel y gana esa guerra en el año 49, cientos de miles, se dice pronto, de palestinos, que ahora son millones contando los hijos y los nietos, cientos de miles de palestinos fueron expulsados, además de asesinados en una buena parte, expulsados de sus hogares y tuvieron que irse ¿a dónde? A Jordania, después a Líbano, donde malviven en campos de refugiados sin una patria porque siguen pensando que tienen que volver a su patria. Es un tema muy complejo, por lo tanto, a mí me dicen, ¿el reconocimiento del Estado de Israel? Hombre, sí, lo reconocemos porque tenemos un embajador, porque es un país que ya reconocemos, pero reconocer el derecho de Israel de existir a 70 años de su creación, pregúntamelo dentro de 200 años y te diré que sí. Si aguanta 200 años, yo te reconozco, y yo aguanto 200 años, yo te reconozco el Estado de Israel. A día de hoy, con lo que estamos viendo, no es nada seguro pensar que no vaya a ser un Estado efímero. Entonces, que hay que llegar, a mi modo de ver, la paz, la negociación, llegar a un reconocimiento mutuo, que los palestinos, si no pueden tener todo Israel, toda Palestina, que es lo que reclama Hamás. Hamás, claro, no va a llegar a la paz nunca porque ellos dicen o todo o nada. Así no llegamos en una parte. Pero si reconocen una parte del Estado de Israel, un Estado de Israel limitado con un Estado palestino más o menos independiente, es que Israel, el plan de Netanyahu es anexionarse la mitad de Cisjordania. Anexionarse ahora mismo la mitad de gente de Cisjordania que ha colonizado estos años. Entonces es complicado. Luego no me pidas, por favor, aunque repito que reconozco la lucha de Israel, no me pidas que me posicione en un lado o en otro de estos ataques sí, desde luego, pero no me pidas que en el conflicto de hace 70 o 200 años me posicione. No, te he dicho que te posiciones, te he dicho que por qué tienen la legitimidad de existir. Es un Estado que al final, bueno, es reconocido por las Naciones Unidas y, bueno, pues yo creo que más allá de las opiniones hay que aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas. Es un Estado que tiene legitimidad y derecho a existir. Yo creo que eso está ahí, más allá de las opiniones. Yo creo que sí, pero también tiene derecho a existir el Estado palestino. O sea, es decir, yo reconozco el Estado de Israel, pero reconozco que había que haber luchado mucho más por defender el Estado palestino y crearlo. Y ha habido resoluciones que no existen. Y ha habido resoluciones y ha habido muchas posibilidades de negociar internacionalmente. Estos son los resultados de no haber conseguido sentar a las dos partes realmente a reconocer el Estado palestino como reconocemos el Estado. Vamos a tratar de seguir avanzando, que nos estamos quedando sin tiempo y por este lado supongo que también una pregunta muy rápida y una menos rápida, pero bastante rápida. Me ha asombrado, a pesar de que es verdad y me lo has recordado, en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, hay elecciones. Entonces, claro, la frase esa que todo el mundo, de según qué parte de España, dice, hombre, es que estamos enfrentando a un país que es Israel, que es la única democracia de ahí, y el resto no lo son. Ya se ve que los palestinos, si tienen elecciones, algo de demócratas deben ser. Y Corea del Norte también las Correcto. tiene. Una democracia limitada en el sentido que cuando Hamás, como he dicho antes, gana en 2006 las elecciones en toda Cisjordania, Fatah, la OLP, directamente da un golpe. Y dice,
voy a seguir mandando yo porque no me gusta que mandéis vosotros. Lo que pasa es que jamás consigue hacerse con el control de Gaza, pero en Cisjordania está gobierno Fatah en contra de los resultados electorales. Pero bueno. Pero que puede ocurrir que cambie en las siguientes elecciones, al Fatah desaparezca. Y sí. Segunda cosa, a mí me ha llegado ya desde ayer por la noche varios mensajitos de esos diciendo, esto es, o sea, no es que el Mossad o Israel no supiera, sino que no quería saber. Es decir, le interesa mucho que haya pasado eso, porque el objetivo es bomba atómica en Irán. ¿A ti te suena eso, a la típica confabulación de gente que...? Sí, me suena eso. Me suena eso. Yo no creo que le venga precisamente bien. Ahora le viene bien porque ahora es gobierno nacional, es que hasta la oposición, hasta los grupos de anti-servicio militar obligatorio, de pro-palestinos, todos los grupos israelíes se han volcado tal, y han dicho a sus asociados, cuando te llamen a filas, vete a combatir. Los grupos que están diciendo no vayáis a filas. Es decir, la unidad es enorme, excepto en la extrema izquierda, como tú decías, no solamente aquí, en Israel también, la extrema izquierda está atacando al gobierno israelí, diciendo que es culpa del gobierno israelí, que pobres palestinos y tal, ¿no? Bueno, eso sí, pero el resto del espectro político y social está apoyando al gobierno. Lo que pasa es que esto termina pasado mañana. Tarde o temprano el gobierno tiene que dar explicaciones de por qué han fallecido 700 casi todos, 600 y pico civiles, de formas horrendas, porque no hay que olvidar que hay una parte de intrahistoria. En cada uno de esos ataques, cada una de esas casas, cada uno de esos kibbutz, cada uno de esos pueblos, cada una de esas calles, no es que muera gente y de repente cae, han sido ejecutados, torturados, violadas. Casa por casa. Casa por casa, calle por calle, es tremendo. Entonces, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque hemos fallado. ¿Quién ha fallado? Netanyahu. Ha fallado el servicio secreto, ha fallado el Mossad, ha fallado el ejército, pero ha fallado al final el responsable político. Y esto le pasará factura a Netanyahu, es mi opinión. Es verdad que también se puede dar la opinión contraria, claro, pero yo voto más por esa. Si no, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Es decir, si Netanyahu, que lo más parecido a Sánchez que tenemos por aquella zona, si no ha venido a verle, porque en un momento de debilidad ha pasado por todo, tenemos el gobierno más conservador prácticamente de la historia. Sí. Es decir, esto es un refuerzo si lo gestiona hábilmente, porque siempre puedes... Sí, el tema político está bien, pero bueno, los hizo secretos, han fallado y tal, y él tiene la oportunidad ahora mismo de que se le perdonen todos los pecados y convertirse en el Zelensky de Israel, ¿no? Si hay una guerra y esto se prolonga y es larga como él promete y se complica más regionalmente, le ocurrirá como un Zelensky. Es decir, aquí ya no puede haber elecciones porque estamos en guerra. O si las hay, me vais a votar porque claro, realmente soy el salvador. Pero en el momento en que eso pase, yo creo que Netanyahu ha terminado, porque esto es un fallo garrafal, efectivamente, en los servicios secretos, pero él tiene... Ha durado, Y no solamente es un fallo de los servicios secretos. Cuando dos niños se pegan en el patio y uno vence al otro, generalmente es porque uno era mejor peleando y el otro era peor peleando. Es decir, aquí también hay que reconocer que Hamás ha jugado muy bien sus cartas. Ha hecho una cosa que se llama el OPSEC, que es seguridad operacional, que consiste básicamente en esconder tus medios y tus intenciones. No vas a saber que te voy a golpear, ni dónde, ni con qué. Y ha conseguido mantener ciego a un ejército que tiene drones 24 horas sobrevolando toda la franja. Les ha escondido. Y es más, posiblemente no lo haya podido conseguir más que ocultando el objetivo del ataque, el ataque en sí, incluso a los altos mandos de Hamás. Posiblemente lo supiera con los dedos de la mano. Y todo eran órdenes muy parciales a determinadas personas para que hicieran algo sin entender de qué estaban hablando. Y sin usar electrónica. Claro, pero ojo, ya no solamente el soldado, el miliciano, no solamente el mando intermedio, como es habitual. Yo creo que aquí solo he podido conseguirlo sin informar siquiera a los altos mandos de Hamás. Solamente la extrema cúpula sabía lo que quería e iban dando orden y como tú dices, sin medios electrónicos. El país que inventa Pegasus no es capaz de descubrir lo que estaba pasando en Gaza. Es que por eso algunos hablan del Pearl Harbor. Y los mejores servicios secretos del mundo. En el sentido peor. Es que Hamás no son los talibanes. ¿De acuerdo? Hay que decir, pueden parecerse en algo, pero no tiene nada que ver a un grupo talibán, ni a otros grupos terroristas, ni al Shabab, ni a otros grupos terroristas muy sanguinarios, pero esto es un movimiento altamente tecnificado. Sí. Entonces, ¿Y eso solo se hace con tecnología humana de ellos? No, naturalmente. Claro, es de una complejidad el enviar órdenes sin usar teléfonos, sin usar internet,
como dices tú, sin que lo sepa la cúpula, ni siquiera el soldado sepa exactamente. Pearl Harbor, que se hizo con el Es fácil, entre comillas, porque la franja de Gaza es muy pequeña. Entonces, el correveidile habitual de corre y dile es muy sencillo. Quiere decir, es un lugar muy pequeño donde las órdenes se pueden dar verbalmente, con mensajes de una forma rápida y eficaz. En otro terreno, en otro escenario, pues no sería posible. ¿Y que te lleguen los misiles? Que te lleguen los misiles, los 5.000, eso parece... De todas formas, han matado muy poca gente, creo que son 5, un número, pero claro, asusta. Y porque han derribado muchos los israelíes. Aquí lo tenemos que dejar, Bruno, no tenemos tiempo para más, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy y explicarnos todo de forma tan clara como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.